resultados objetivos y claros. Es debido al anterior, que ante la premisa ¿es beneficioso la encuesta de intención de voto electoral? Es sin duda la respuesta negativa. Beneficioso según la RAE es considerado como provechoso y útil. Intención de voto electoral, por lo tanto, representa opinión y también claramente ligado con el ejercicio de la democracia. Es por esto que el beneficio otorgado aparente por las encuestas de intención de voto electoral debe ser entendido aclarado que un beneficio solo puede ser concebido si éste es enfocado hacia los intereses de una comunidad en su totalidad y no en un solo sector de ella, ya que se parcializa la información, lo que genera contradicciones a través de los resultados. Durante nuestro primer argumento daremos a conocer cómo la realidad, cómo se viven, cómo se hacen las encuestas, las preguntas, a quiénes van dirigidos, que son los encuestados, dónde y cómo se hacen, que son datos ocultos, y nos ponen en duda a la hora de interpretar y de ver su veracidad. En nuestro segundo argumento daremos a conocer el modo o la forma en que los derechos que han sido establecidos constitucionalmente a través de que son referidos al sufragio son tergiversados. ¿Por qué? Porque se manipulan, ya que nosotros inferimos así la posibilidad de acceder a una información objetiva y sin manipulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el segundo turno de la bancada de oposición. Para que una encuesta sea beneficiosa, debe oscilar ciertos parámetros, como ser una fuente de datos precisa, para así poder interpretarla y finalmente obtener un resultado certero y cercano a la realidad. Muy lejano a ello se encuentran las encuestas de intención de voto electoral, ya que estas son realizadas bajo un marco de ambigüedad tangible. Debemos hacer hincapié en que la mayoría de estas encuestas se hacen de manera telefónica. En el 2004, durante una entrevista, John Sudbury, encuestador que se hizo famoso por sus certeras predicciones de acuerdo durante las elecciones presidenciales de 1996 y 2000, predijo el empate de Bush y Al Gore. Hizo encuestas telefónicas a un universo de 10.000 personas, con un tamaño muestral de 1.300 datos, ya que 2 de cada 3 personas se negaron a responder dicha encuesta. Entonces el entrevistador le pregunta por qué razón el marco de datos, el marco de error no era un 70%, a lo que él se niega a responder con clara incomodidad. Entonces, ¿por qué asignarle un 30% a carácter universal? Cabe destacar que las encuestas realizadas en un sector específico, sector que arrojaría sin datos un resultado buscado por quienes hacen dicho sondeo. Aquello no asegura que la realidad sea representativa, haciendo así entregado erradamente un resultado errado a nivel nacional. Según la encuesta Géminis de Valparaíso y la Araucanía durante el 2005, donde garantizaba que Piñera ganaba a Bachelet dentro de estas dos regiones, siendo extrapolado este resultado a nivel nacional y obviando el resultado que daba por ganar a Bachelet. Para que una encuesta sea creíble y no ocurra lo ya dicho, debe hacerse al azar en cuanto al número de personas y al sector del cual ella represente. Las preguntas también son un factor determinante al momento de arrojar los datos. Ante una pregunta entre los candidatos, ¿quién cree usted que tiene el mayor liderazgo? La respuesta claramente va a ser enfocada hacia una línea. Y lo que finalmente será reflejado al momento de... Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Sí. Buenas tardes. Como escuchamos en tu discurso, has dicho que las encuestas poseen datos ambiguos y que son realizadas
con datos ocultos, que son ocultados los datos. Quisiera preguntarte, ¿cómo es posible que, si se conocen estos datos, tú me dices que una encuesta es telefónica y que se han hecho tales o tales preguntas? Eso quiere decir que los datos no son ocultos, porque se está conociendo el método de muestreo. ¿Cómo es posible entonces que se asuma que se realiza en un plano de ambigüedad y de poca transparencia si se está demostrando que esos datos se conocen? Los datos no son todos conocidos. O sea, cuando la persona llama a la casa, ellos preguntan, las personas que llaman a la casa tienen a las personas que llaman son del registro electoral. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que llaman van a... La persona que responde, el encuestado, no siempre responde, porque puede ser un menor de edad o una persona que no esté diciendo la verdad, ¿me entiendes? Gracias. Muchas gracias. Continúa la bancada de oposición. Buenas tardes. Como ya hemos demostrado, las encuestas se encuentran sujetas a una serie de circunstancias que podrían, en su efecto, distorsionar la información que se afirma reflejar. Y ya que aquella información podría eventualmente resultar persuasiva para algunos, se transgrede uno de los derechos que corresponde a la naturaleza privativa del hombre. Se limita también la posibilidad de acceder a información objetiva y claramente necesaria previa a la emisión del sufragio. Lo anterior imposibilita que las encuestas puedan ser entendidas como un beneficio, debido a las debilidades o deformaciones que puedan transformarla más bien en un perjuicio, por las debilidades instrumentales o bien por las intencionalidades políticas ocultas tras estas encuestas. Como bien afirma Roberto Isaacson, y él es jefe de estudios públicos de AIMAR, y sostiene que las encuestas son financiadas a partir de los fondos de los propios interesados, esto quiere decir los candidatos, por supuesto. Cabe mencionar y destacar que los centros de estudios estadísticos se encuentran fuertemente ligados a entidades reconocidas por su inclinación ideológica y por lo tanto partidista, entendiendo que el ideal sería que las encuestas fuesen promovidas por individuos exentos al ámbito político, por supuesto. Esto nos da a entender que las encuestas se encuentran como que responden más bien a intencionalidades que pueden ser validadas exclusivamente a partir de la instrumentalización de la encuesta, lo cual la transforma más bien en un mero medio propagandista para el candidato en cuestión, por supuesto, lo cual se contrapone deliberadamente al concepto de beneficio más bajo el marco de una sociedad en democracia, que por cierto en la cual nos situamos hoy por hoy, y donde el beneficio es concebido a partir de su concepción global, digamos, donde va dirigido a la comunidad por completo y no solo a un sector de ella. Finalmente, el exhibir datos duros genera una serie de confusiones a la hora de interpretar esta encuesta, ya que se deja fuera la presentación del instrumento, lo cual validaría la encuesta. Por lo tanto, se va a conocer solo las conclusiones y por tanto también una visión sesgada de aquella realidad supuestamente reflejada. Ahora bien, esta información es necesaria por un juicio objetivo a la hora de interpretar dicha encuesta. Por lo tanto, si consideramos que el beneficio sería la suma de una serie de elementos tales como la entrega de información objetiva que permitiese eventualmente orientar a la población, las encuestas de intención de voto electoral no constituyen beneficio alguno. Muchas gracias. ¿Quisiera la contraparte a replicar? Sí. Buenas tardes. La parte de introducción definió beneficioso como provechoso, útil, y ahora he escuchado una definición distinta que dice que debe ser útil, pero para la comunidad. Entonces hay una incongruencia que no puedo entender, porque si es beneficioso, algo beneficioso debería ser que fuese beneficioso para cualquiera. Y además, otra pregunta. ¿La responsabilidad es de la encuesta en sí o de la interpretación que le dan los candidatos o que le dan los partidos políticos? Por la primera pregunta, debo aclarar que beneficio bajo un marco social en democracia, que es en el cual hoy nos situamos, puede ser concebido en relación a quién va dirigido. Esto quiere decir a la comunidad, democracia. Ella en la introducción definió muy bien ese punto. La segunda pregunta era en relación a la interpretación de la encuesta.
Sin duda, los problemas son a la hora de interpretar las encuestas. El instrumento en sí tiene falencias claras, como las preguntas, pero los principales problemas son a la hora de interpretarlas. O sea, por quien sea, sin duda. Pero la premisa dice si son beneficiosas las encuestas de intención de voto electoral, y estas no tienen ningún efecto si no se han interpretado. Eso.